La hermana Jessica Martínez es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuenta también con una maestría en Psicología aplicada al desarrollo organizacional, así como estudios en factores psicosociales de riesgo laboral, higiene, salud, seguridad y medio ambiente en el trabajo realizado en el programa de investigación en salud ocupacional Pienso en Latinoamérica. En años anteriores participó como miembro del Instituto Internacional de Investigación Social, Ambiental y de Salud Ocupacional. Es socia fundadora de la empresa de consultoría Innuma, estrategas en desarrollo humano y legal empresarial. Ha sido expositora en diferentes espacios con temas de liderazgo, investigaciones estratégicas para el cambio planificado, mujeres que inspiran, salud ocupacional, manejo del estrés laboral, asertividad, formación de empresarios innovadores, entre otros. Es musulmana desde hace 7 años y apoya orientando en el desarrollo de proyectos de equipos de trabajo en la comunidad musulmana, como es el caso de Guadalajara. Recuerdo cuando la hermana Jessica llegó, encontró a un grupo de personas tratando de trabajar en el área del Dagua, y alhamdulillah, cuando ella llega al proyecto y se va, cuando regresa a Yucatán, dejó un equipo, ya no un equipo, un equipo de trabajo formado y haciendo las cosas de manera profesional. Muchas gracias, hermana, y la dejo con su ponencia. Gracias, gracias. Okay. Bien, pues vamos a iniciar con esta ponencia. Me gustaría iniciar recordando un poco los sentimientos que tuvimos hace ya algunos días antes de iniciar a Ramadán. Podíamos leer en foros, en el Facebook, en las conversaciones online, esta preocupación, esta incertidumbre por cómo sería este mes de Ramadán en cuarentena. Teníamos dudas sobre si se iban a poder hacer las oraciones en la mezquita, sobre si a lo mejor el hacer el Tarawih online era una cuestión válida. Esta nostalgia de a lo mejor tener que hacerlo en casa, sobre todo para quienes no habían tenido la oportunidad anteriormente de vivir un Ramadán quizás solas o casi a solas, para los que sería su primer Ramadán, en fin, muchas otras variables que se adicionaron a la preparación que solemos hacer durante el mes de Ramadán para recibirlo con todo. Y bueno, todos estos cambios, todas estas incertidumbres pudieron haber generado en nosotros cierto estrés, que a lo mejor pasó a sumarse o adicionarse al que ya teníamos por estos días de cuarentena. Y lo que me gustaría compartirles es que todos estos sentimientos de incertidumbre, de estrés, de temor, son naturales, son bastante válidos por todo lo que estamos viviendo. Vivimos en un momento de bastantes cambios, de bastante incertidumbre. Nos enfrentamos con cosas que anteriormente no habíamos vivido. Y bueno, es natural que nosotros como seres humanos nos sintamos muy cómodos con los hábitos, con lo que conocemos. Y cuando nos cambian de repente las cosas, puede generar en nosotros cierto temor, cierta ansiedad, cierto estrés, ¿no? Y esto es natural, es una forma de protegernos a nosotros mismos cuando nosotros percibimos que hay ciertas situaciones que a lo mejor podrían ser un potencial peligro, sea este peligro real, sea imaginario, sea físico, sea psicológico. Se activa en nosotros una señal de alarma, de alerta, que nos puede llegar a estresarnos, ¿no? Y las acciones que nosotros emprendamos posteriormente van a depender mucho de nuestras herramientas, de nuestras experiencias de vida previa, de nuestras herramientas de afrontamiento para situaciones de estrés. Pero bueno, ¿qué es esto del estrés? ¿Cómo podemos manejarlo? ¿Por qué nos estresamos? Básicamente nos estresamos cuando nosotros percibimos que una situación puede quizá sobrepasar los recursos que actualmente tenemos, cuando sentimos que no tenemos los recursos suficientes para poder hacerle frente efectivamente a esa situación. A partir de entonces empiezan a dar una serie de cambios fisiológicos, psicológicos en nuestro organismo. Y el estrés en sí no es malo, es parte inherente del ser humano y lo que hace es activarnos, prepararnos para dar una respuesta. Y cuando nosotros empleamos todo este nivel de activación, todo este nivel de energía
para alcanzar efectivamente a solucionar eso que tenemos enfrente, se conoce como estrés o estrés positivo. Sin embargo, cuando no logramos nosotros manejar toda esta activación, toda esta tensión, y empieza a perturbarnos, se conoce como distrés o estrés negativo. Recordemos que el estrés es algo que nos ayuda a estar alerta, optimiza nuestros sentidos, se dan ciertos cambios y nos prepara para la acción. Pero es importante saber manejar esa energía, saber canalizarla y saber atenderla, ya que si se mantiene nuestro cuerpo con este nivel elevado de energía, lo que puede hacer es producirnos un estrés negativo, podría llegar a traernos consecuencias y daños a nuestro cuerpo incluso. Además de toda esta serie de cambios que nosotros tenemos a nivel fisiológico, también se dan cambios en nuestra cognición, en la parte cognitiva. Puede costarnos más trabajo concentrarnos, mantener la atención. Nuestra memoria a corto y a largo plazo puede llegar a verse afectada. Incluso podemos llegar a tender a cometer ciertos errores. Podemos ser incluso tener dificultad para poder hacer planes a futuro, para evaluar bien la situación. A nivel emocional también se dan ciertos cambios y cierto impacto. Nos puede costar más trabajo relajarnos físicamente, emocionalmente. Pueden darse sentimientos como ira, frustración. Podemos ser poco tolerantes, estar más irritables. Y algo que también es muy importante y hay que tener cuidado con eso es que podría verse disminuido nuestro control en nuestros principios. Es decir, a lo mejor yo puedo estar más susceptible a hacer cosas que normalmente no haría porque son parte de mis principios morales. Es decir, los principios morales que rigen nuestra vida podrían verse atenuados o disminuidos en situaciones de estrés porque podríamos sentirnos en esta pérdida de control. Entonces estamos más vulnerables. Dentro de la parte conductual, algunas de las consecuencias que suele traer el estrés con nosotros es que podemos ser incluso más propensos a llegar a consumir algún tipo de sustancia, de algún medicamento para relajarnos, podríamos abusar de ello. Podríamos llegar también a tener problemas en cuanto al sueño, dormir en exceso o dormir menos, comer de más o comer menos. Se empiezan a dar una serie de comportamientos y podríamos incluso ser más propensos a tener accidentes cuando nos encontramos en esta situación de estrés. Recordemos que a nivel cognitivo todo está afectado, nuestro pensamiento puede presentarse de manera poco lógica o poco coherente, pensamientos desordenados. Bien, y como ya mencionábamos anteriormente, ¿no? Todas estas repercusiones que tiene el estrés sobre todo negativo, ¿de qué forma podemos manejarlo? ¿De qué forma podemos afrontarlo para hacer un manejo adecuado y aprovechar esa energía que naturalmente nos dan las situaciones estresantes y resolverlas de manera efectiva? A lo que es muy importante y con lo que tenemos que empezar es que tenemos que entrenarnos y prepararnos, es decir, tenemos que aumentar los recursos físicos, los recursos psicológicos que tenemos para hacerle frente a las diferentes situaciones con las que nos encontramos. El ejercicio físico, la buena alimentación, los periodos de descanso, pero también la planificación de nuestro tiempo libre, el trazarnos objetivos, metas que nosotros queramos conseguir en nuestro desarrollo personal son elementos muy importantes. Entre el desarrollo de las habilidades que tenemos que incluir en la agenda es la relajación. Hoy en día podemos encontrar diferentes técnicas de relajación, relajaciones musculares como las de Jacobson, que podemos acceder fácilmente en ellas en internet o comprar libros, pero también algo tan sencillo y tan rápido como lo que es una técnica de respiración que nos puede ayudar a relajarnos. Una de ellas, que tiene 3 sencillos pasos, es la siguiente. Simplemente inhalar lentamente y profundamente, sostener la respiración unos 3-4 segundos y exhalar. Eso como primer paso. Esto lo podemos repetir unas 3-4 veces. A continuación, lo que tendríamos que hacer es tener un diálogo con nosotros mismos, frases personalizadas que nos ayuden a relajarnos, a tranquilizarnos. Durante la respiración podemos empezar a hablar con nosotros mismos y decir, estoy tranquilo o estoy tranquila, me estoy relajando, inshallah todo va a salir bien. Este autodiálogo con nosotros que nos ayude a calmarnos
Y como tercer paso, nuevamente repetir este proceso de inhalación y exhalación. Recordemos, inhalamos lenta y profundamente, mantenemos la respiración unos 3-4 segundos y exhalamos. Y esto lo podemos ir repitiendo a medida que nos sentamos más tranquilos y más relajados. La respiración es muy importante porque nos ayuda a liberar esta tensión que podemos tener en nuestro cuerpo, nos ayuda a aclarar la mente y eso es un resultado inmediato y simplemente con una técnica de respiración. Vamos a empezar a notar cambios que se dan en nuestro cuerpo y va a disminuir ese estado de tensión. Otra de las habilidades que es muy importante tener en cuenta es que tenemos que aprender a preocuparnos ante las situaciones estresantes de manera constructiva en vez de preocuparnos de una manera destructiva. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, cuando tenemos una preocupación destructiva, esta está enfocada en el evento estresante, ya sea en lamentarnos porque sucedió ese evento o porque tenemos que afrontarlo y lamentarnos y enfocarnos en el problema, o bien tener una visión negativa o catastrófica del futuro, no lo voy a poder resolver, esto sobrepasa mis recursos y empezar nosotros mismos a pensar que eso no va a tener una solución o un final adecuado. Eso es una preocupación destructiva, centrarnos en el evento, en el problema, en los que nos está causando estrés. Y una preocupación constructiva es aquella que va enfocada o encaminada a darle solución, a pensar de qué forma podríamos solucionarlo, qué técnicas podríamos implementar, cómo podríamos encontrar una solución. Y aquí algo que es muy importante es el papel que juegan nuestros pensamientos y la percepción de las situaciones. El impacto que va a tener este estrés o este evento va a depender de cómo nosotros lo percibamos, si lo percibamos como algo muy grande, algo muy difícil, o si lo percibimos de una manera un poquito más realista, ¿no? Realmente analizar qué es lo que está sucediendo, cuál es el evento que tengo enfrente de mí. En psicología hay algunos errores de pensamiento. Nosotros decimos que tenemos ciertos errores de nuestro pensamiento, son cosas que no son reales, pero que por alguna razón nosotros las percibimos de esa manera. Y estos errores en el pensamiento favorecen lo que es el estrés. Entre ellos están los pensamientos absolutistas de todo o nada, es decir, tender a pensar que una situación o un evento tiene únicamente dos opciones, o todo o nada, o blanco o negro y no hay más. Cuando realmente podemos encontrar diversas variantes, diversas situaciones, incluso diversas formas de interpretarlo. Otro error de pensamiento son la descalificación de lo positivo, es decir, enfocarnos únicamente en lo negativo del evento y cegarnos o no querer ver todas las herramientas o elementos que nos podrían ayudar a encontrarle esa solución. Otros son los deberes imperativos, otro error de pensamiento. Es que esto tiene que ser de esta manera, debe de solucionarse así, como si fueran órdenes absolutas. Y un error más es el de la personalización, el creer que todos los problemas o todas las situaciones tienen que ser resueltas única y necesariamente por nosotros, cuando no siempre es así. Entre las estrategias que tenemos para poder disminuir nuestro estrés y controlar estos errores de pensamientos es que nosotros nos hagamos conscientes de los momentos en los cuales estamos sintiendo estrés. ¿En qué momento yo estoy sintiendo que este evento a lo mejor sobrepasa mis recursos? Y también es importante tener en cuenta que lo que nos estrese a unos va a ser muy diferente a lo que estrese a otras personas. Todos aquellos elementos que nosotros consideremos que sobrepasan nuestros recursos son nuestros propios estresores. Para ello, como decíamos, si tenemos o sentimos que estamos con la mente muy nublada, si estamos sintiéndonos fuera de control, podemos iniciar con esta técnica de relajación para calmarnos, para aclarar nuestra mente. Posteriormente a ello, podemos seguir una serie de pasos y acciones para poder darle o tratar de encontrarle una solución a lo que nos está generando tanto estrés. Entre ello, es muy importante empezar analizando la situación, el evento en sí, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que me está preocupando, qué es lo que me está generando, qué emociones me genera ira, me genera molestia, me genera tristeza, preocupación. ¿Qué pensamientos vienen a mi mente respecto a ese evento? ¿Y estos pensamientos son racionales, tienen una justificación o son errores de pensamiento? Y ahí es donde tengo que tener cuidado.
y si es necesario volver a implementar esta técnica de relajación. La idea es poder tener la mente lo más clara posible. Posteriormente, analizar nuestro evento estresante. Es muy importante que tengamos una lluvia de ideas, ver posibles soluciones para esta situación. Y aquí no considerar ninguna idea como tonta o inválida, porque incluso hasta la idea más pequeña puede servirnos de inspiración para encontrar una solución efectiva. Evaluar los pros, los contras de cada una de estas opciones que vayamos generando, implementarlas y algo muy importante, evaluarlas. Hay que aprender a evaluar nuestros éxitos para incluso poder incorporar a nuestra caja de herramientas aquello que vemos que nos ha funcionado e implementarlo en situaciones similares. Y en caso de que no funcionó, también evaluar qué fue lo que pasó y volverlo a repetir. Cuando no nos funciona algo, probablemente tuvimos algún error o alguna omisión en el análisis de la situación. A lo mejor algo omitimos o a lo mejor no nos correspondía a nosotros darle solución a ese evento. A lo mejor era otra persona que tendría que habernos apoyado o le correspondía a alguien más. Y bueno, a medida que vayamos practicando este ejercicio, nos vamos a ir entrenando para tener preocupaciones constructivas y enfocarnos en las soluciones en vez de en lamentarnos, en hacernos pensamientos o futuros catastróficos. Hay una frase que me gusta bastante y que suelo compartirla, que habla sobre el impacto que tienen nuestros pensamientos en nuestra vida. Se las voy a comentar y es: cuida y examina tus pensamientos porque estos se convierten en tus palabras. Examina tus palabras porque se convierten en tus acciones. Examina tus acciones porque se convierten en tus hábitos. Examina tus hábitos porque se convierten en tu carácter y examina tu carácter porque se convierte en tu destino. Es decir, muchas de las cosas inician con nuestros pensamientos, inician en nuestra cabeza. Y ya casi para ir concluyendo con mi tema, como musulmanes me gustaría recordarles que tenemos muchísimas herramientas para procurarnos pensamientos positivos. Si hemos estado hablando sobre la importancia y el impacto que tienen nuestros pensamientos, como musulmanes hay muchos ejemplos en el Corán, en la Sunna, de mensajes que están llenos de amor, de esperanza. Entre ellos, elegí el hadith de Sahih Muslim, que dice lo siguiente: Suhaib relató, el mensajero de Alá, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: es sorprendente la situación del creyente, pues en todo lo suyo hay un bien, y esto le ocurre solamente al creyente. Si le sucede algo venturoso y agradece a Alá, esto es bueno para él. Y si le ocurre algo desgraciado y es paciente, esto es bueno para él. Son recordatorios que nosotros tenemos sobre la situación que tenemos como musulmanes tan privilegiadas. Como les comentaba anteriormente, aprovechando este mes de Ramadán en el que estamos con la lectura del Sagrado Corán, podemos encontrar muchos mensajes llenos de esperanza, llenos de amor, para poder afrontar todas estas situaciones que día a día nos corresponde vivir. Únicamente en la ley en la sura de la vaca, en la ley 25, encontramos: y albricia a los creyentes que obran correctamente, que tendrán como recompensa jardines por donde corren los ríos. Y en la ley 143, Alá nos dice: Él no dejará de recompensarlos por su fe, Dios es compasivo y misericordioso. Y como decía la hermana Lina, recordemos mucho a Alá. Alá mismo nos dice en la ley 152, recuérdenme que yo los recordaré, agradézcanme y no sean ingratos. Creo que como musulmanes solemos encontrar muchísimo la paz, la tranquilidad y la relajación en el recuerdo de Alá y en el recuerdo de todas las bendiciones que suele darnos. Y ahora sí, ya para concluir con esta plática, algo que como musulmanes debemos de tener siempre en cuenta en los momentos de estrés, en los momentos de tensión, es un recuerdo que Alá Subhanahu wa Ta'ala nos hace en el Corán, en la sura 94, en las leyes 5 y 6, Alá Subhanahu wa Ta'ala nos dice que luego de toda dificultad viene la facilidad. Realmente, luego de toda la dificultad, viene la facilidad. Así que como musulmanes, relajémonos y tengamos siempre esto presente. Y con esto concluyo mi participación. Muchísimas gracias. Salam alaikum. Hay una pregunta que acaba de entrar para la hermana Jessica.
que dice, aparte de la respiración, ¿qué otras cosas prácticas podemos hacer cuando nos da ansiedad? Laura Itzel lo pregunta. Sí, hay varias técnicas de relajación. Por ejemplo, la técnica de relajación de Jacobson la pueden buscar así en YouTube, en Internet, hay varios libros. También hay otro tipo de técnicas que es para trabajar más con nuestros pensamientos y aprender a identificarlos. Es un tema bastante amplio, extenso. Si gustan contactarme por correo electrónico, podrían darle más información al respecto sobre libros concretos o sobre técnicas concretas, inshallah. Sí, de hecho, hermana, ya puse su correo electrónico para las personas que gusten de todos los ponentes que están pasando. Chequen los comentarios, ahí están todos los correos de los ponentes. Muy importante. Y pues nada más, simplemente no eran comentarios, pero querían felicitarla y querían felicitarnos por hacer este seminario en español, porque hace mucha falta para nuestra gente habla hispana. Sí. Muchísimas gracias, hermana Jessica, un placer. Igualmente, ya saca la Jaira. Salam aleikum.